Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 260, correspondiente al día 24 de noviembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 237 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 2 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. Los casos positivos del día de la fecha son un niño de 6 años y una niña de 7 años, ambos de la ciudad de Clorinda, que habían sido trasladados a Formosa, puesto que su padre había sido caso positivo en los días previos y su madre también dio resultado positivo a coronavirus horas antes de obtener el resultado de los niños. Toda la familia se encuentra internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital EVIT. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 213. Total de casos recuperados, 161. Casos activos, 29. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito, con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizados a la fecha, 24.872, con un 0.86% de positividad. 4. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 62. Casos activos, 15. Casos diagnosticados en julio, 2. En agosto, 7. En septiembre, 10. En octubre, 22. En noviembre, 21. Personas en cuarentena en Clorinda, 66. 5. Los números de las últimas 24 horas relativo a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 406. Control en la vía pública, 7.406 personas y 4.880 vehículos. Infracciones, 97 vehículos por restricción de circulación y patente y 424 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados 11, más 2 contactos en estudio. 6. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en la última semana se han notificado 3 casos activos en la provincia, todos ellos en la ciudad capital. Asimismo, en el día de mañana, miércoles 25 de noviembre, se realizarán las siguientes tareas preventivas. Control de focos y tratamiento con herbicidas en los barrios. Agua potable de Ingeniero Juárez, Belgrano de Laguna Blanca, La Garita de Las Lomitas, Obrero de Villa 213, Mosconi de El Colorado, San Francisco de Pirané, Complejo Las Américas, Divino Niño y San Pedro de Formosa Capital. Descacharrizado en el barrio El Palomar, en conjunto con el municipio capitalino, y en el barrio Jardines de Formosa, en conjunto con Vialidad Provincial. 7. Informamos que en el día de mañana se iniciará el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con cientos de personas que ingresarán diariamente a los centros de alojamientos preventivos que seguimos habilitando en toda la provincia. Estamos preparados para que este proceso se realice de la forma más segura posible, con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios dispuestos a tal fin. 8. Con provincianos, iniciamos la gesta que nos propuso el gobernador Gildo Infran de hacer posible lo imposible. Este enorme desafío lo enfrentamos como pueblo unido,
organizado y solidario. Por ello, agradecemos a todos los intendentes, a los organismos públicos y privados que ponen sus instalaciones a disposición, al personal de las diferentes áreas del gobierno que están comprometidos con este trabajo y muy, pero muy especialmente a todos los militantes de la salud y de la vida que se inscribieron voluntariamente para ser protagonistas de esta gesta colectiva de los formoseños y de las formoseñas. Con todos ellos podemos hacer nuestras las palabras del día de ayer del Papa Francisco que nos dijo: no estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana, sino para realizar los sueños de Dios en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 260 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a los aspectos económicos que hacen a nuestra vida cotidiana, que ha sido modificada sustancialmente por la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará la información del día de hoy. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy queremos informarles de dos circunstancias que consideramos muy importantes para todos los formoseños. En primer lugar, para los trabajadores, por supuesto, y para las pymes. Y en segundo lugar, un comentario sobre la marcha de la economía. Está abierta la inscripción para el ATP de noviembre. Esto nos comunicó la AFIP. Esta asistencia es para el pago de salarios del programa ATP y está abierta la inscripción. Se accede, como meses anteriores, con la clave fiscal única e intransferible en el punto de acceso con clave fiscal en la página esta. Acá lo más interesante que puede ser motivo de consulta es quiénes pueden acceder, qué empresas pueden inscribirse. Miren que el plazo es muy corto. Esto se publicó ayer en el boletín oficial y es hasta el día 26 de este mes. Bueno, pueden acceder, en primer lugar, las empresas afectadas en forma crítica que registran una variación nominal negativa en su facturación. Es decir, entre octubre del año pasado y octubre de este año tienen una variación nominal negativa. Cuando esta variación sea entre el 0 y el 35%, podrán acceder al beneficio del crédito también a tasa subsidiada, además del ATP. Las empresas no afectadas en forma crítica, pero que también registran una variación nominal positiva del 0 al 35%, podrán solicitar un crédito a tasa subsidiada del 33%. Y a no olvidar que las empresas, las pymes, que cumplan las metas de creación de empleo, podrán recibir el reintegro total o parcial al finalizar la devolución del crédito. Empresas del sector salud también pueden acceder al ATP, es decir, pueden acceder al salario complementario. Las firmas del sector salud cuya variación de facturación interanual haya sido negativa, igual a 0 o positiva de hasta el 35%. Recordemos que se compara siempre el mes de este año contra el mes del año pasado. Y las empresas que no desarrollan actividades críticas y registran una variación nominal negativa en su facturación podrán optar entre tramitar un crédito a tasa subsidiada del 27% o solicitar el Repro 2 que ya está vigente. Informe de la CAME. En octubre
la industria funcionó al 64,9%, es decir, 2,4 puntos más que en septiembre. 3 sectores son los que traccionan este nivel de fabricación de productos. Es el sector de caucho y plástico, el de químicos y electrónicas y el de mecánicos e informáticas. Según CAME, los niveles de rentabilidad fueron positivos para el 44 de las empresas, 37,8 en septiembre, y para el 31 fue nulo y para el 22 fue negativo. Y los cuadritos que siempre ilustran lo que vamos diciendo. Estas barras, que lamentablemente todas apuntan hacia abajo, menos una, la primera barra es del mes de enero del año 2018. Allí comenzó a caer la producción industrial en las pymes en la República Argentina. De enero hasta el 2018 cayeron siempre, una leve recuperación en los 2 últimos meses del año 2019, comienza a recuperarse enero y febrero de este año marca el 1,4, que es la única barra positiva. ¿Qué ocurrió después? Llegó la pandemia. Y así bajamos en el mes de abril hasta el menos 53,1% de la producción industrial PYME. A hoy, en octubre, es el menos 3,8%. Pero fíjense que hay una recuperación paulatina, pero muy sostenida en la producción industrial PYME en el año 2020, a partir de ese desastre de la economía que fue el mes de abril. Esta es la utilización de la capacidad instalada de las pymes, es decir, cuánto utilizan, por ejemplo, de sus máquinas para poder producir. La medición es exactamente igual que la anterior, enero del 2018, octubre del 2020. Enero del 2018 y sobre todo el mes de marzo del 2018 fue un mes en el cual la utilización de la capacidad de las pymes es del 64,3%. Recordemos que en marzo del 2018 se cae el financiamiento de los bancos externos y de los fondos de inversión para el gobierno de la República Argentina, motivo por el cual vamos al último de los prestamistas, a ese que nunca íbamos a ir, pero que llegamos nuevamente, que es el Fondo Monetario Internacional. Así las barras son siempre inferiores a enero, febrero del 2018 y llegamos hasta octubre del 2019, donde hay una barra positiva de 64,9 y llegamos así a febrero del 2020, el mes de mayor utilización de la capacidad instalada de las pymes. Fíjense, 66,3. Y ahí sí que nos venimos abajo en forma estrepitosa, llegamos a abril con el 41,8. Estamos nuevamente remontando la cuesta, estamos igual que en octubre del 2019, octubre del 2020, con el 64,9. Uno de los indicadores de utilización de las máquinas de las pymes más alto desde enero del 2018 a la fecha. Esto nuevamente señala lo que decíamos en el gráfico anterior, una recuperación paulatina, pero es una recuperación de la economía en todos los rubros mayoritariamente y en la utilización de la capacidad instalada, tanto de las pymes, porque no se olviden que CAME marca eso, CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, son las pymes, como el índice de la UIA, que días atrás hemos mostrado, que marca una recuperación en la mayor parte de los rubros industriales de la Argentina. Para despedirnos, amigos de Clorinda, que nos envían estas fotos, están realizando, ellos son agentes del Ministerio de Desarrollo Humano y están realizando la búsqueda activa de casos en distintos barrios de Clorinda en esta silenciosa tarea casa por casa. A ellos
nuestras felicitaciones y nuestro abrazo a la distancia. Esto es todo cuanto queríamos informarles por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Es importante conocer la evolución de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita. Al respecto, como todos los días, el parte diario nos lo dará nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las personas que están internadas, 6 están cursando un cuadro con síntomas, por suerte todos leves. Ninguno de ellos actualmente está requiriendo la necesidad de usar terapia intensiva. Por supuesto, tampoco ninguno necesita asistencia respiratoria mecánica y tampoco ninguno de ellos actualmente tiene la necesidad del aporte de oxígeno. Todos están dentro de todo estables, salvo estas 6 personas que tienen síntomas leves, el resto está sintomático. Los síntomas leves son entre dolor de cuerpo, dolor de cabeza o cefalea, también un poco de tos. Hay uno de los pacientes que tiene diarrea y vómitos, que puede estar obviamente relacionado con el coronavirus, pero sin mayores descompensaciones. Una de esas personas es inmunocomprometida, la cual a su vez tiene diarrea, así que vamos a estar haciéndole un seguimiento un poquitito más estricto por otras patologías de base, que son las personas que junto con la edad son los que tienen mayor factor de riesgo para una peor evolución. Pero las personas hasta ahora, todos están evolucionando dentro de todo estable. Esperemos que siga así, por supuesto. Se irá viendo los resultados de los laboratorios, los estudios relacionados con sus enfermedades de base y aquello que tenga que ver con el coronavirus, por supuesto. Hay ingreso en el día de ayer 2 personas jóvenes, menor de edad, en realidad están dentro de todo bien, son familiares de las personas una de las personas que ya estaba internada, así que siguen su evolución en conjunto, no tienen mayores complicaciones por suerte. Así que esperemos inclusive esta semana a ver si tenemos la dicha que cumplan el aislamiento de algunas personas, inclusive con los laboratorios bien, que estén bien, así se puedan ir de alta. Gracias. Gracias a usted, doctor. Es imposible que podamos tomar dimensión los formoseños de nuestra situación sanitaria provincial que hemos alcanzado juntos, todos y todas, y la que debemos defender, por supuesto, con uñas y dientes. Pero para tomar la verdadera dimensión hay que verla en perspectiva, y que esa perspectiva nos la va a dar si miremos cuál es la situación contextual y cuál es la situación del mundo que enfrenta esta pandemia. Al respecto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará esa mirada. Doctor. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Sí, la situación de esta enfermedad en el mundo sigue siendo muy preocupante, a tal punto que muchísimos países europeos ya están en situación prácticamente de un desastre desde el punto de vista sanitario. Lo mismo que países como Estados Unidos, Brasil y la India continúan con un estatus sanitario que realmente es muy preocupante, no solamente para ellos, sino también para el resto del mundo, ya que, como dijo el Papa, de esta nos salvamos entre todos, o todos juntos, o no se salva nadie. En el mundo vemos acá algunos números. El total de casos de infectados por esta enfermedad es de 59.312.072 personas. Y el número de muertos por esta enfermedad en el mundo ya asciende a 1.529 millones de personas. Si vemos en nuestro país, vemos que el caso total de infectados es de 1.374.631 personas, mientras que tenemos ya un total de 37.122 personas fallecidas en nuestro país por esta enfermedad. Y tenemos lo que pasa en algunos casos, en algunos países europeos, como en Italia, por ejemplo, que tenemos este número de casos totales de 1.431.795 personas,
un total de 50.453 personas fallecidas en Italia por esta enfermedad. Ya superaron las 50.000 víctimas. Ahora, el gobierno italiano estudia cerrar los centros de esquí durante la próxima temporada de invierno para impedir que difundan la enfermedad como lo hicieron las discotecas y en el verano, y así evitar una tercera ola a inicios del 2021. Las vacaciones sobre la nieve harían lo mismo que las discotecas durante el verano pasado, en consonancia con las palabras que se leyó acá en el consejo del Papa, que el ser humano no está hecho para pensar solamente en las vacaciones o los fines de semana, sino en las obras del Señor. En Portugal se registró un aumento de contagios y tenemos un total ya de 244.802 personas infectadas por esta enfermedad y 3.971 muertos por esta enfermedad. Hay actualmente 435 casos activos en este lugar. En el Reino Unido, otro país bastante complicado también con esta enfermedad, a pesar de ser un gobierno que tiene un sistema sanitario muy preparado, pero evidentemente está muy preparado para algunas personas de cierto poder adquisitivo, pero no para la totalidad de la población o para los que menos tienen. Fíjense ustedes que ya tienen 1.527.495 personas infectadas por esta enfermedad, mientras que ya asciende a 55.230 personas fallecidas por esta enfermedad. El primer ministro pidió resistir contra el virus hasta que los test y las vacunas vengan a nuestro rescate y aseguró que habrá más regiones que antes en los niveles más altos de restricciones. Están hablando de grandes restricciones, fuertes restricciones en muchas regiones en el Reino Unido. En Estados Unidos, bueno, un desastre total. Estados Unidos, hay un total ya de 12.366.116 personas que han sido infectadas por esta enfermedad. Ya tiene 256.682 fallecidos. Es el récord de 300.000 nuevos casos durante noviembre y se estima que la cifra será aún mucho mayor en este lugar. Acá tenemos otro gran país enorme, la China, que si bien no tiene muchos casos y ha tenido una política muy seria con respecto a los bloqueos que ha hecho y de confinamientos a grandes poblaciones y ciudades, tiene un total de 91.850 casos y 4.742 fallecidos. Pero acá la llegada del frío pone en alerta al país. Ante la aparición de varios casos de coronavirus por transmisión local, decidió imponer confinamientos, cerrar escuelas y hacer test masivos. En Paraguay, nuestro país vecino, tenemos 77.072 personas infectadas por esta enfermedad. Su número de muertos por esta misma enfermedad ya asciende a 1.665 personas. Tuvieron 596 casos nuevos en el día de ayer y un total de 20.361 casos activos. Salta, provincia que es lindante con la nuestra, vemos el número de casos que está teniendo, que es 20.771 casos, 953 personas fallecidas por esta enfermedad en Salta, 91 pacientes en terapia intensiva y 38 pacientes en respirador. Recién acabamos de escuchar el parte de nuestro médico infectólogo, el doctor Vivolini, y podemos ver que nos separa un límite que es la línea Barilari, que no es ni siquiera un límite geográfico, pero vemos la diferencia que tenemos con nuestros pacientes, con nuestra UTI, con los respiradores, con la cantidad de pacientes, con la cantidad de fallecidos, y se nota realmente que nuestra provincia tiene un sistema sanitario y un modelo de provincia donde pone en el centro de todas sus actividades al ser humano de carne y hueso. Vemos acá en Misiones
que ya tiene oficialmente 11 muertos por COVID, si bien tiene realmente una buena respuesta a esta situación como provincia, su sistema sanitario, pero ya tiene oficialmente 11 muertos. También vemos cómo no se cumplen medidas sanitarias en esta provincia, en Salta, y más de 900 salteños fueron sancionados por no respetar los protocolos sanitarios. En Río Negro, otra provincia también muy afectada por esta enfermedad, queda una sola cama de terapia intensiva en Bariloche disponible. Acá vemos un caso similar en Paraguay que tenía COVID y murió por falta de terapia. Bueno, esto está ocurriendo en muchísimas partes del mundo, lamentablemente. La ciudad de Buenos Aires tenemos ya un total de 5.150 muertes, y tiene el peor comportamiento, la peor respuesta a esta enfermedad del país, con un total de 1.674 muertes por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, en donde realmente es muchísima la cantidad de personas que fallecieron. Acá vemos, por ejemplo, las ambulancias que están haciendo colas, estas imágenes, colas para retirar los pacientes infectados en los geriátricos que luego fallecieron, con los ataúdes que iban retirando a los abuelos. Vemos el trabajo en las villas de emergencia, que por supuesto tienen falta de agua potable, falta de cloaca, falta de saneamiento básico, que hizo que estos miles de familias perdieran a un familiar. Sin embargo, las cámaras de televisión de los canales porteños en ningún momento hacen o preguntan a los familiares si esto no es una violación de los derechos humanos. Se preocupan por Formosa, donde tenemos el mejor resultado sanitario del país. Y vemos acá Formosa, otra perspectiva totalmente diferente, con todas las actividades prácticamente abiertas, las familias paseando, cuidándose, respetando los protocolos sanitarios. Un solo fallecido tenemos que lamentar, y el nivel más bajo que tenemos en el país de 0,6 muertes por millón de habitantes contra un 817 muertes por millón de habitantes en el promedio país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos enfrentando un gran desafío. Hoy señalábamos en el parte que a partir de mañana se dan los primeros ingresos de cientos de formoseños que vienen a nuestra provincia. Formoseños y no formoseños también. Al respecto, en el marco de la preparación, el gran trabajo que vienen realizando los voluntarios y las voluntarias que hemos dado en llamar militantes de la salud y la vida, también está el trabajo silencioso de la infraestructura que hemos dispuesto específicamente para atender esta situación a la que nos llevó la pandemia. El Estadio Cincuentenario se encuentra preparado para recibir casos asintomáticos y leves. Es una estructura no hospitalaria conformada para esta oportunidad en un ámbito hospitalario, cumpliendo la totalidad de las pautas que nos ha instruido el Ministerio de Salud de la Nación a partir de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Quien está al frente de ello es el doctor Víctor Fernández, que es director también del Hospital de la Madre y el Niño. Doctor. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el Hospital Madre y el Niño, el Hospital de Campaña Cincuentenario se encuentra preparado para recibir a todos los pacientes que sean asintomáticos, positivos de COVID, incluso los leves. Contamos con 240 camas en donde están boxeados de acuerdo a las diferentes, a los diferentes ingresos que van a ir sucediendo, que van a estar dados de acuerdo a familia, a jóvenes, adultos mayores. También cuenta
el cincuentenario con un lugar donde, digamos, de baño, de infraestructura como baños, por ejemplo, donde tenemos 32 baños y duchas, donde tranquilamente el total de los pacientes o de las personas que van a encontrarse en ese lugar lo pueden utilizar en forma tranquila. Cuenta también con un sector de lavadero donde las personas que se encuentren en dicho lugar pueden realizar lo que es el lavado de ropas, digamos, propias, íntimas. También el lavado de las ropas de cama, donde contamos con los equipos suficientes como para hacer frente a este periodo de internación que dure estas personas. Normalmente estarían dentro de los 14 días de internación y todo depende, por supuesto, del alta, donde se va a solicitar las muestras o el hisopado, donde van a salir con hisopados negativos. Así que cuenta también, por supuesto, con todo lo que es el sistema de seguridad que está dado por la policía, que va a estar rodeando el predio y en la parte interna de lo que es el cincuentenario. También cuenta con el personal de salud necesario, de enfermerías y de médicos, que van a estar a cargo de la salud de esas personas que van a estar internadas por ese tiempo en el cincuentenario. Así que esto en el marco de lo que es la pandemia y para las internaciones que por supuesto se vayan dando con estos ingresos masivos que estuvo dado por la Corte Suprema de Justicia, en donde van a ingresar, por supuesto, a medida que van ingresando, se van a ir hisopando y todas las personas que van dando positivo posiblemente pasen al cincuentenario. Esperemos que no sean muchas, esperemos que los test que hayan presentado y que son negativos por parte de dichas personas sean lo correcto. Así que, pero de igual manera se espera una gran cantidad de personas que sean positivas debido a que vienen de diversos lugares donde hay circulación viral. Así que desde ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3. La consulta es, hace unos meses se conoció la historia de un efectivo de la Policía de la Provincia, Víctor Mallorquín, que falleció en Resistencia, se estaba realizando un tratamiento oncológico, falleció esperando el ingreso a la provincia. De hecho, el caso se mencionó en su momento aquí en esta conferencia. Hoy vuelve a ser noticia porque su pareja recibió la notificación de ingreso a la provincia sin advertir el fallecimiento de esta persona. La consulta es si la provincia cuenta con un sistema para registrar este tipo de casos, para evitar la dolorosa situación de los familiares y también si tiene un acompañamiento de profesionales para la familia que pasan este difícil momento. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos brinda su pregunta de exponer esta situación. Verdaderamente tenemos que pedir disculpas a la familia Mallorquín por el momento en que ha pasado. Esto significa que nuestro sistema es perfectible. Nosotros no tenemos un sistema en el que automáticamente vincule defunciones con la base de datos que tenemos en el sistema de ingreso ordenado y administrado a la provincia. Como tampoco existe en ningún lugar del país. De hecho, existen muchas dificultades con el caso de las jubilaciones. Permanentemente se está viendo
y buscando este tipo de situaciones que pasan de no registrar automáticamente en uno y otro sistema estas situaciones. Sin lugar a dudas, esta situación que se vivió con la familia Mallorquín expone que estamos trabajando con un sistema que siempre va a ser perfectible. En nombre de todos los que trabajamos en este sistema, pedimos verdaderamente de corazón las disculpas a la familia Mallorquín por esta situación absolutamente indeseada por la que ha pasado. No hay ningún tipo de doble interés, ni tampoco queremos dejar pasar la oportunidad para pedirles a quienes están utilizando esta situación de que no hagamos política con este tipo de situaciones. De ser necesario, tienen todo el apoyo. Ya nos manifestó el titular de la Asociación Mutual Policial, a la que pertenecía el señor Mallorquín como obra social, que ha dispuesto todo lo que sea conducente para la atención de eventuales situaciones de estas características en la familia. Con respecto a la atención más amplia a la que usted estaba haciendo referencia, entre los grupos de voluntarios del programa Militantes de la Salud y la Vida, se han ofrecido muchísimos psicólogos justamente para hacer este tipo de acompañamientos. Siguiente pregunta, por favor. Perdón, el doctor Gómez necesitaba ampliar algo. Sí, aparte de las disculpas correspondientes y el acompañamiento en este momento doloroso para la familia, debemos recordar también de que este paciente tenía una patología denominada linfoma no Hodgkin, que requiere un tratamiento que en este momento la única posibilidad de brindarle ese tratamiento es en la ciudad de Resistencia, donde fue trasladada justamente por su mutual, la mutual policial, en donde recibió las sesiones correspondientes de radioterapia para el tratamiento de esta enfermedad. Lamentablemente falleció luego por una infección, por una neumonía, pero mientras tanto fue debidamente asistida por la mutual policial en el propio domicilio donde estaba alojado durante ese lapso de tiempo. Lamentablemente ocurrió esta situación que lamentamos muchísimo, pero se le brindó en su momento toda la atención que correspondía a esta compleja enfermedad que es un linfoma no Hodgkin, que es una patología bastante delicada en su tratamiento. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. José Villarruel para Canal 11, para el Noticiero 11. Bueno, esta mañana pudimos recorrer los diferentes establecimientos educativos y la verdad que vimos gente que estaba trabajando con mucha alegría, con mucha voluntad justamente para poder recibir de la mejor manera a los comprovincianos que ingresan. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el balance que hacen de esta puesta a punto que hicieron en tiempo récord? Y también nos preguntan las personas qué hacen si de por ahí pueden llegar un día que no es asignado al otro, porque es importante sanitariamente que ingrese un grupo de personas a un alojamiento el mismo día. Gracias. Bueno, la primera parte de la pregunta se la podemos contestar rápidamente. Hemos tenido una sorpresa muy agradable con la avalancha de voluntarios. Se han inscrito hasta la tarde de ayer más de 2.000 formoseños de distintas edades, de distintas profesiones, todos para querer ayudar, todos quieren ayudar. De allí se fueron seleccionando grupos para una tarea, por ejemplo, una de las tantas que van a hacer, que era la inmediata limpieza de los edificios, de las escuelas, por ejemplo, en este caso. Y así acometieron esa tarea, algunos comenzaron ayer, otros la están realizando en el día de hoy. Pero destacar este compromiso de quienes se inscriben como voluntarios.
Hay, les repito, más de 2.000 personas y se siguen inscribiendo, no solamente en la ciudad capital. También hay quienes se inscriben y que tienen su domicilio, que tienen su residencia en distintas localidades del interior. Trataremos de ir dándole respuesta de a poco a todos ellos para que puedan desarrollar esta tarea solidaria en el lugar donde, por supuesto, quede más cerca de su casa. La otra parte de la pregunta... Era, ¿por qué tienen un plazo de ingreso? Si me permite. Los centros de alojamiento preventivo tienen un protocolo sanitario muy específico. Dadas las características de esta enfermedad y dadas las medidas sanitarias que hemos tomado en la provincia de Formosa y que a todas luces se han demostrado tener un notable resultado positivo, que ninguna otra provincia nos puede mostrar lo mismo, que ninguna ONG nos puede indicar algo distinto que sea más efectivo, por más que lo mencionen en los medios de comunicación. El centro de alojamiento preventivo está abierto por 48 horas para el ingreso, de manera tal de que el grupo que ingresa en los distintos circuitos dentro de un centro de alojamiento preventivo tenga el mismo periodo para evitar la posibilidad de que se disparen los focos de manera dispar y que eso obligue a extender el aislamiento, ¿sí? Un grupo que ingresa cumple el mismo periodo. Dentro de cada centro de alojamiento preventivo están previstos, además de la distribución bien separada por lugar dormitorio y separación de camas, que para lo cual nosotros utilizamos los instructivos elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación para instalaciones no hospitalarias, la pueden encontrar en las páginas de internet del Ministerio, que están construidas a partir de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Existen circuitos sanitarios internos que impiden el contacto entre los distintos lugares. Todo orientado ¿a qué? A evitar esa experiencia que tuvimos en el Juan Pablo II. Es la manera para poder manejar sanitariamente de la forma más adecuada esta situación. Es por eso que tienen 48 horas para ingresar en un centro de alojamiento preventivo las personas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa. Ministro González, usted ayer fue entrevistado por un canal de noticias, IP Noticias, donde en el Zócalo, que es el texto que se pone debajo de la imagen, colocaban que comienzan a llegar estas 8.321 personas a pesar de 3 hisopados, decía ahí, ¿no? Y para no confundir, la provincia se hace cargo de 2 hisopados y el estudio de PCR negativo es obligatorio a la llegada, ¿no? Y sobre esto quiero consultar. Antes de la decisión de la Corte Suprema, aquella persona que presentaba un PCR positivo debía permanecer en el lugar donde estaba y esperar sin perder el turno, después presentar uno negativo y allí venir. ¿Cómo será en esta ocasión aquellas personas que tengan PCR positivo? Gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por haberme contado qué decía el Zócalo. Uno cuando está en la entrevista no ve lo que se pone abajo. Esa entrevista a la cual usted está haciendo referencia es de un canal de noticias nuevo de la ciudad de Buenos Aires, que nos hizo una nota y a continuación estuvo otra persona que de entrada dijo que yo era un mentiroso serial. Sería bueno que él lo demuestre que soy un mentiroso serial. Porque como voceros nosotros que somos del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que un abogado de la provincia manifieste en los medios públicos nacionales que
personalmente soy un mentiroso serial, pone en duda todo lo que nosotros podamos decir. Y la verdad es que lo que nosotros afirmamos y decimos en este ámbito, y que no difiere de lo que expresamos en cualquier comunicación con un medio de comunicación, está respaldada por documentación. No así todo lo que afirmó el estimado colega a continuación de mi entrevista. El tema del hisopado es una disposición sanitaria que hemos dispuesto en la provincia de Formosa, al igual que en muchas otras provincias, no somos la única. Ahora, he aquí que nos cuestionan de que ese hisopado en otros lugares son caros. Pues bien, no es el problema del hisopado entonces, sino es un problema de política pública. El grueso de las personas que tienen que venir a la provincia de Formosa, con domicilio en nuestra provincia y sin domicilio en nuestra provincia, recordarán ustedes de que la gran mayoría no tienen domicilio en la provincia, manifiestan de que no le hacen hisopados a las personas que no tienen síntomas. Entonces, lo que está poniendo sobre la mesa esta situación no es que nosotros exijamos, sino qué políticas están llevando adelante en otras jurisdicciones, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien tanto muchos protegen, incluyendo los corifeos locales que hacen carne la defensa de las políticas públicas de el señor Larreta. Lo que está en discusión es el tema del modelo sanitario que implementamos. Lo que no pueden soportar muchos es que Formosa, con este modelo sanitario, tenga estos resultados concretos. Entonces no es una cuestión de hisopados más, hisopados menos, no es una cuestión de que González es malo y prohíbe a algún periodista hablar, lo cual es absolutamente falso. No es que González es feo y gordo y que el doctor Ibáñez es lindo y responde bien. No es una cuestión, no es la forma, sino es el fondo. Termina siendo una discusión de política sanitaria. Lo que está en discusión acá, más allá de estas cuestiones, son modelos políticos. Esa es la discusión de fondo. Hisopado más, hisopado menos. ¿Sabe por qué? Porque a los formoseños que están acá y los no formoseños que están acá, digamos, dentro de nuestro territorio provincial, cuando tienen que ir a otra provincia, también le exigen el hisopado. También le exigen el hisopado. Para lo cual nosotros, el gobierno de la provincia de Formosa, tiene dispuesto un programa específico para estos casos. Entonces nosotros sí brindamos una respuesta, porque la respuesta que brindamos es integral. Entonces, cuando nos quieren ir segmentando las miradas, ¡ay, no! Por ejemplo, otra que hicieron una historia, un escándalo. ¿Ustedes vieron un video en las redes sociales de un señor que está con una olla ahí mostrando la comida y que dice que esto es peor que el vómito de este ministro? ¿No? Una manera muy un poco soez, digamos, grosero, ¿no es cierto? Esa persona está detenida. Esta persona estaba detenida en una dependencia policial, incurso en un delito. Si nosotros no contextualizamos esa situación, porque ustedes ¿cuándo escucharon quejas de la alimentación de las personas que ingresan a la provincia por nuestro ingreso ordenado y administrado? Solamente en el caso del episodio que tuvimos en la escuela de cadetes, sobre el cual también ya hablamos. Pero después no escucharon. Entonces, cuando hay que buscar mugre, se encuentra siempre se encuentra algo. Ahora bien, la cuestión del hisopado, en realidad, lo que pone sobre el tapete es
¿Qué políticas públicas estamos planteando en el tema sanitario? Porque en definitiva esto es una discusión política. Esto es una discusión política. Porque fíjense, salimos a decir de que estamos haciendo el relevamiento de los lugares aptos para la recepción de las personas que ingresan a la provincia. 8.321 personas no es un número menor. Entonces, obviamente aparecen las escuelas. E inmediatamente aparece una gran campaña mostrando las escuelas de Formosa. ¿Y qué levantan de imagen de las escuelas de Formosa? Las imágenes que había hecho en algún momento la Nata en el oeste provincial. ¿Se acuerdan de eso? Cuando inventó una gran historia, porque la inventó a la gran historia de esa que eran 4 horcones clavados, ¿se acuerdan ustedes? Y que era un verso. Como fue verso lo de la morsa, como fue un invento. Entonces generan un relato. Lo triste son los colaboracionistas locales que se prestan y le dan apoyatura a esta cuestión. ¿Sí? Y que se enojan, y está bien que se enojen. Somos todos humanos y nos podemos molestar y enojar. Pero las cuentas cantan, están ahí. Ustedes son formoseños y testigos. Les guste o no les guste, a los egresados del industrial, eso no es un rancho. Las aulas tienen aire acondicionado. A los egresados del Colegio Nacional, eso no es un rancho. Tiene aire acondicionado en las aulas. Del relevamiento que hicimos, pero es impresionante la cantidad de aulas con aire acondicionado. Uno no dimensiona esto. Sería interesante preguntarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuántas escuelas públicas construidas por la Reta tienen el sistema de comodidad que ofrece el sistema educativo formoseño. Y verdaderamente va a ser otro momento en que nos vamos a llenar de orgullo de lo que significa verdaderamente invertir en los formoseños. ¿Saben por qué? Porque para nosotros, y yo soy hijo de docente, de una maestra, soy nieto, orgulloso nieto de un maestro. Para mí la docencia, y para todos nosotros, es verdaderamente un honor. No es como dijo alguien a quien defienden tanto los medios de comunicación nacional, de que lo último eligen ser docentes, pero no pueden ser otra cosa. Eso es lo que tienen en la cabeza. Eso es lo que tienen en la cabeza. Y que se refleja en muchos otros que también expresan lo mismo en otras palabras. En definitiva, y en síntesis, acá estamos ante una discusión política. Política, porque ya están mostrando las cartas, ya lo sacaron a hablar al constitucionalista que lo ofrecen como el gran constitucionalista, que es Absay, que ya empezó a pedir la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero y de la provincia de Formosa. ¿Y por qué? Y porque las dos provincias dieron 500.000 votos libres de polvo y paja para el triunfo del movimiento nacional y popular, que vuelve a poner a la Argentina en el camino que no debía haber abandonado, a reconstruir un país que destruyeron en 4 años. Es simple. No es que González es malo, que se enoja, que le reta, que le preguntan una cosa y contesta otra. No, eso es la formalidad, el fondo de la cuestión es lo que está en juego. Entre ellos entra lo del hisopado. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Doctor González, hoy estuvimos recorriendo el centro de logística, si le podemos llamar así, en el Galpón G, donde vimos obviamente casi 200 personas trabajando en ese lugar, donde se coordina absolutamente todo, ¿no? Y en una de las cosas que se coordinan los llamados telefónicos que hacen hacia la gente. ¿Con qué casos se encuentra? ¿Qué particularidades nos pueden contar sobre eso? Muchas gracias.
Bueno, no lo llamamos centro de logística. Nuestro centro de logística está en otro lugar, que es de donde tenemos que llevar las camas. Es decir, la logística es impresionante. Eso es el comando unificado para uno de los aspectos, que es el aspecto de los ingresos y de la coordinación de la distribución de cada uno de esos ingresos a los distintos centros de alojamiento preventivo. Y verdaderamente nos puso muy contentos que hayan podido visitarlos para ver in situ y cómo se trabaja, porque también nos critican la falta de transparencia. Y ustedes estuvieron ahí. Ustedes la recorrieron, hablaron, miraron, no le guionaron ninguna pregunta. En fin. Se encuentran los compañeros y las compañeras, los militantes de la salud y la vida, con una multitud de posibilidades, cuantas personas llamaron. Hasta el día de ayer, 20 horas, se habían hecho 1977 contactos. 1977 contactos. En esos 1977 contactos hay un montón de situaciones distintas. Un montón de situaciones distintas que cada una de ellas tiene detrás una historia. Y es muy bueno que podamos expresar todo lo que tengamos que expresar, manifestarlo y ponerlo en la superficie, porque eso nos va a permitir ir trabajando juntos este ingreso. Pero además no queda en una sola llamada, son varias llamadas, porque hay que hacer todo un acompañamiento hasta que logren el ingreso a nuestra provincia y que se acomoden en cada uno de los centros de alojamiento preventivo. Entonces, un acompañamiento permanente. Y son 3 los medios que utilizamos. Utilizamos el llamado telefónico, utilizamos una plataforma de comunicación que es muy común, que es el WhatsApp, porque muchos prefieren utilizar el WhatsApp, y los correos electrónicos, que son fundamentales. También es bueno señalar de que todo esto que estamos haciendo ahí en el centro unificado, donde están todos los organismos del Estado, además de los voluntarios, están todos los organismos del Estado. Ustedes habrán visto que hay, no sé si en el horario en que ustedes están el personal de salud, está el personal de la policía de la provincia, del Ministerio de la Comunidad, es decir, todas las áreas de gobierno están ahí en ese lugar articulando acciones. Se le da un trámite documental a todo. Todo lo que se está haciendo en ese lugar queda debidamente registrado, porque es todo eso susceptible de presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva ha ordenado este ingreso de personas. A ella le hemos de dar cuenta de todo lo que hemos realizado. Entonces se está haciendo debidamente y fehacientemente las constancias de lo que estamos realizando. Pero hay de todo, hay de todo, hay de todo, porque está la diversidad de personas que se encuentran del otro lado. Hasta, permítame contarle algo. Hasta hay personas que cuando nos hemos contactado nos dijeron de que nunca salieron de la provincia. Hay personas que nos hemos contactado que nos manifestaron de que nunca se habían inscrito. Hasta eso hay. Hasta eso hay. Hay personas que cuando contactamos nos dijeron de que sí, que habían se habían inscrito porque pensaban que la inscripción era para salir de la provincia. Y sin embargo nunca salieron. O sea, fíjense cómo hay de todo. Hay de todo. Obviamente, de todo esto se deja debida constancia para presentarla después a la justicia. Siguiente pregunta, por favor.
Buenos días a todas y a todos. Bueno, soy Gladys Torres para Radio Diamante Formosa y 88.9 Radio Amistad. Señor ministro González, la mayoría de la gente está consultando, o buena parte de la gente está consultando, si aún se pueden inscribir para la entrada a Formosa, aparte, digamos, del fallo judicial de la Corte Suprema de la Nación. El sistema de inscripción está abierto. Nosotros lo que estamos en este momento es dando cumplimiento al fallo de la Corte. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial y Vía País. Ministro, bueno, puedo hacer la pregunta por fin después de 2 días de llegar tarde y quedar afuera con un cupo de 4 preguntas, pero vamos a lo puntual y lo que importa, que tiene que ver con esto que hoy el colega había preguntado en principio de esta sesión de preguntas, que es el caso Víctor Mallorquín. Usted había pedido disculpas por un error que pudo haber sido en la tramitación de una comunicación respecto de los ingresos en Formosa, y en realidad nosotros queríamos plantear la historia de Víctor Mallorquín, porque Víctor Mallorquín se fue en el mes de mayo a hacer una terapia de rayos a Resistencia y estuvo hasta el mes de julio, cuando finalmente termina falleciendo. En el medio, hubo un pedido del médico de cabecera del Hospital de Alta Complejidad para que este hombre viniera de manera urgente a Formosa. La mutual policial tramitó absolutamente todos lo necesario para traerlo en la ambulancia desde Mansilla en una cápsula sanitaria. Y en esta historia, bueno, trascendieron los audios en donde se puede escuchar a un mallorquín cada vez en peores condiciones de salud. Bueno, el hermano ha compartido esto con nosotros. El tema es, ministro, que en ese momento la esposa Itatí de Couto había hecho una infinidad de trámites por todos lados con el Consejo, enviaba correo, hablaba por teléfono. Y en varios audios lo que manifiesta es que falta la firma del ministro, refiriéndose a la firma suya, para autorizar el ingreso de Víctor Mallorquín. Bueno, Víctor Mallorquín termina falleciendo el 3 de julio, 20 días después su familia recibe la ceniza, y la pregunta es puntualmente si usted al pedir disculpa, pide disculpa por un mal trámite. En este momento le comento, como para que después no pierda tiempo atacándome a mí, sino que lo está mirando Francisco, el hermano de Víctor Mallorquín, lo está mirando Mariana, la hija de Víctor Mallorquín, y su esposa Itatí de Couto. Si la disculpa es por lo que usted no firmó en su momento cuando él podría haber estado vivo en Formosa, o es solamente por el trámite equivocado. Gracias. No es el trámite tal como se señaló acá, de que un ministro tenía que firmar un ingreso. Nunca fue así. Desconozco qué es lo que pudieron haberle señalado en ese momento. No podemos manifestar eso, pero nunca ha sido de esas características los ingresos. Sentimos mucho la muerte de este señor. Sentimos, pero muchísimo. Hemos pedido disculpas, porque hemos removido una tremenda herida. Creo que está claro de que nosotros no hemos tenido ningún tipo de intencionalidad en volver a mover ese dolor. Sentimos mucho, como también sentimos la utilización de esta situación por parte de muchos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Ibáñez. Ministro, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, confirmó que el Gobierno Nacional estará reforzando la partida para los beneficiarios de los planes sociales. Esto incluye a potenciar trabajo, se va a duplicar la tarjeta alimentar y también hay un famoso plus, y ahí me voy a detener, el plus a la asignación universal por hijo. Quería preguntarle de qué se trata este plus, si se refiere al 20% que se le retiene a los beneficiarios y se cobra en diciembre, o de qué plus se está hablando. Le pregunto, le consulto esto porque los beneficiarios de las asignaciones
están creyendo que van a tener cobrar el 20% que se les retiene en diciembre y aparte de eso habrá este famoso plus. Quería preguntarle si puede clarificar ese tema. Gracias. En primer lugar, hay todo un andamiaje de la política de asistencia del Estado Nacional que está, por así decir, virando de los planes meramente asistencialistas, necesarios, imprescindibles en la primera etapa de la pandemia, para llegar a los que más necesitan, para llegar a los que menos tienen en un momento que hubo un parate total de la economía, desde las grandes empresas hasta las más pequeñas. Entonces allí quedaron trabajadores sin cobrar su sueldo, por eso se articularon los ATP, más los créditos subsidiados. Pero también quedó muchísima gente que vive de las changas, de su trabajo diario, sin ningún tipo de ingreso. Entonces allí nació la otra herramienta fundamental, que fue el IFE, que se sumó a la UH, que se sumó a la asignación por embarazo, que se sumó a los planes alimentarios, como el Plan Nutrir o a la tarjeta alimentar. Es decir, hoy hay, todos sabemos, un cambio de que estos beneficiarios o aquellos beneficiarios que ya tienen alguna actividad, bueno, esos ya no van a ser beneficiarios en futuro de planes sociales, y los que sí son beneficiarios vayan hacia planes que generen empleo. Es decir, que tengan que tener un trabajo, una contraprestación, generar un empleo. Bueno, allí viene una serie de, digamos, anuncios, pero hechos en reportajes. Es decir, están hechos los anuncios, eso se va a cumplir, nosotros no lo dudamos, pero nosotros vamos a informarles a ustedes debidamente cuando salga la resolución respectiva, estén los instructivos para la gente, para no despertar simplemente una expectativa que luego puede verse frustrado. Entonces, les repito, cuando nosotros tengamos la reglamentación de, por así decir, hay muchos que están hablando, de acuerdo a tu pregunta, están hablando como una suerte, como si fuera un bono de 12.500 pesos, 12.600 pesos, bueno, pero esos, digamos, son expresiones de los medios. Si las expresiones del ministro, habría, si uno lo entiende, es como que es un plus que se daría a fin de año a la UH y posiblemente también a la asignación por embarazo. Pero esto en los próximos días se va a clarificar. El señor ministro dictará la resolución respectiva, saldrán los instructivos y nosotros le vamos a poder informar fehacientemente. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio Formosa. La pregunta para usted, doctor González. Hace instantes mencionó que sigue abierto el programa de ingreso ordenado, o sea, las inscripciones. Quisiéramos saber hasta cuándo va a seguir este programa. Ahora se está cumpliendo un mandato judicial, pero ¿hasta cuándo va a seguir este programa? Y si posterior al mandato judicial se ha inscrito gente para poder ingresar. Muchas gracias. Las medidas sanitarias en un marco de pandemia se dictan hasta que la emergencia sanitaria esté solucionada. La experiencia nos indica de que muchos lugares que han pensado de que la situación estaba superada, flexibilizaron absolutamente todo y las consecuencias están a la vista. Fíjense, por ejemplo, y que es tan importante el informe que nos da nuestro ministro de la Comunidad todos los días, de lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Y no es que hablamos para llenar el tiempo de otras cosas que no tienen nada que ver, tienen que ver y mucho ver lo que está pasando. Si nosotros hubiéramos mirado con un poco más atención qué es lo que estaba pasando en los lugares donde se presentó antes el virus y hubiéramos aprendido ya de esa experiencia, quizás estaríamos en otra situación. Entonces, las medidas sanitarias dispuestas son medidas sanitarias dinámicas, que se van ajustando a las realidades que se manifiesta el virus. Nosotros tenemos, por ejemplo,
dispuestos los corredores sanitarios para el transporte de camiones. Hoy ya nadie expresa preocupación porque lo puede visualizar y ya hay una participación activa de la ciudadanía en cuanto a el cuidado con los transportes de carga. De hecho, si ustedes advierten día a día cuando brindamos la información, esos números también han bajado muchísimo. ¿Eso significa que tenemos que levantar la medida sanitaria? No, porque el virus fuera de la provincia tiene circulación comunitaria. Entonces hay un potencial riesgo del cual nosotros tenemos que cuidar a nuestra población. La aparición de la vacuna también hemos señalado desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 no es la solución definitiva, porque la cantidad de dosis va a ser destinada a aquellos sectores que tienen una vinculación directa con la pandemia y la población de riesgo, para disminuir los índices de mortalidad. Pero eso no significa de ninguna manera que va a cesar la circulación del virus. Por lo tanto, las medidas sanitarias dictadas son medidas que deben estar dispuestas hasta que la emergencia sanitaria esté superada y que no exista riesgo de que nuestra población sea vulnerable a esa amenaza que representa el virus. Ahora bien, no son medidas estáticas, son medidas dinámicas que tienen que acompasar el camino que está realizando el virus y el camino que están realizando las situaciones contextuales en las que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, lo señaló el ministro de la Comunidad. Existe en este momento un nuevo foco importante en Río de Janeiro, previéndose de que se trata ya de la segunda ola en América Latina, lo cual, a contrario de Europa, se adelantó. ¿Es importante eso? Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque las políticas que tiene el Brasil en torno a la pandemia indican de que no hay ninguna barrera y puede haber circulación, de hecho la existe. Por lo tanto, eso va a ir acercándose hacia los límites. Con un detalle, no existe ningún tipo de barrera entre Brasil y Paraguay. Ustedes saben muy bien de que por el comercio, los sectores comerciales del Paraguay han logrado el levantamiento de la barrera sanitaria en el límite con el Brasil, por la fuerte presión que se realizó. Y eso necesariamente va a llevar a una gran presión sobre nuestro territorio. Es decir, es una situación dinámica la cual nosotros debemos evaluar de manera permanente para plantear las mejores medidas sanitarias que nuestro pueblo acepte llevar adelante. Porque nada vamos a poder lograr si es que no existe un compromiso responsable de la población en el cuidado de la salud y la vida. Siguiente pregunta. Perdón, ministro. Sí, para ampliar un poquitito esta respuesta con respecto a lo dinámico que es la situación que estamos viviendo los argentinos, el mundo, Formosa en particular. Fíjense ustedes que cuando se inició esta pandemia en Formosa se permitía la cuarentena domiciliaria. Eso lo tuvimos que adaptar, ya que vimos que el 80% de los que debían cumplir la cuarentena domiciliaria no lo cumplían al hacerse el control correspondiente. Entonces vimos que esa situación no era conveniente, algunas provincias la siguieron aceptando. Bueno, los resultados fueron realmente catastróficos porque esa persona que hacía una cuarentena domiciliaria no solamente que pone en riesgo y contagia a su familia y luego estos contagian a los vecinos, a los amigos, al resto de la ciudad, sino que ellos mismos no cumplían con la cuarentena domiciliaria, un 80% de los mismos, así que se tuvo que adoptar otra estrategia que es los centros de aislamiento preventivo,
que tan buen resultado nos está dando a los formoseños. Así que esto debe ser dinámico, tenemos que ir adaptándonos día a día a la situación y lograr lo que nos propuso el gobernador, que es lo imposible. Van a ingresar los 8.300 personas, formoseños, que tienen que ingresar a nuestra provincia, pero con dos objetivos fundamentales. Aquellos que traigan consigo la enfermedad van a ser tratados de la mejor manera, el mejor hospital, con los mejores profesionales, con la mejor tecnología, con los mejores medicamentos. Tienen disponible el suero, que no es que se consigue en muchas partes del país, el plasma, ¿no es cierto?, que está preparado para ellos, para que sufran el menor impacto posible de la enfermedad aquellos que vengan con la infección. Y fundamentalmente evitar que esta infección se propague a la población, que haya circulación comunitaria en nuestra provincia. Esos son los objetivos y estamos preparando todo para cumplir esta indicación del gobernador. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Para el ministro Ibáñez, ministro, si usted nos puede dar un poco de información sobre el plan Joven Potenciar, porque tenemos entendido que algunos se están inscribiendo vía correo electrónico. Si usted nos podía dar algún detalle sobre eso. No, la información que nosotros dimos fue el sitio en el cual se iban a realizar las inscripciones. No sabía que ya estaba habilitado. Cuando lo presentamos la semana pasada, vos recordarás, todavía uno quicleaba, pero no podía entrar. Pero era cuestión de días, digamos, de que permitieran el ingreso. Así que si ya está el sitio habilitado, ese es el camino correcto, no hay otro por ahora. Así que si se habilitara otra vía de acceso para este programa, bueno, también nosotros se la vamos a notificar a ustedes y la vamos a poner en conocimiento de todos los formoseños. Gracias, doctor. Queremos agradecer a los cientos de formoseños y formoseñas que nos mandan la imagen para este bloque que hemos dado en llamar Cuidarte es Cuidarnos. Todos los que quieran participar, y que son muchos por cierto, lo pueden hacer a través de nuestras páginas oficiales, de las redes del Gobierno de Formosa, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, que son todas Gobierno de Formosa. Allí pueden enviarnos la imagen con la información. Lo único que le pedimos es que cuando saquen la foto lo hagan así, de manera horizontal. Con eso nos ayudan muchísimo. Como nos han ayudado, por ejemplo, si nos vamos a la pantalla para ver las imágenes que han presidido nuestra conferencia de prensa de hoy, esta pequeña, pero miren qué belleza que es esta pequeña, con ese barbijo hermoso, lleno de dibujitos. Ella es Francesca. Francesca, pero miren los ojitos de estar riendo. Ella, qué hermosa que es Francesca. Tiene 2 años, vive en el barrio Lagunaciam. ¿Qué nos cuenta la mamá que se llama Mar? Dice, a Francesca le encanta ir a pescar. La llevamos este fin de semana y ella solita sacó un bagrecito. Pero miren usted, qué bien. Ella usa barijo, como ella llama al barbijo. Cuenta hasta 12, pero es una genia, cuenta hasta 12 y ella conoce todos los colores. Pero además de eso, se ve que la matemática es lo suyo, sabe sumar cuánto es 1 más 1. Lo bueno es que cuando hace eso, marca 2 con los 2 deditos en B. Eso ya, bueno, eso es algo que se aprende de Kuma. La reamamos, nos dice Mar, su mamá, y estamos orgullosos con su papá de nuestra bebé. Y es verdad, Mar, que se nota que la amás, la cuidás, porque no nos diste el nombre del papá. Así que gracias, Mar, por compartir la bella Francesca en su día de pesca. Acá lo tenemos a un joven formoseño que se llama Ángel. Él
va al 6º grado de la Escuela 54 de 213. Él es un alumno formoseño como otros miles de alumnos que están con las clases semipresenciales desde que la iniciamos. Y nos dice su maestra, que se llama Yani, que es muy buen alumno y muy aplicado, al igual que el resto de sus compañeritas y compañeritos. Yani, que es la maestra, nos manda esta imagen para que vean todos cómo ellos trabajan en sus clases semipresenciales con las computadoras del programa Conectar Igualdad. Sí, son esas que durante 4 años se dejaron de entregar porque no les importaba en lo más mínimo atender a nuestros niños y niñas. Pero bueno, ha vuelto otro Estado que ha vuelto a volver sus ojos hacia nuestra niñez y este año ha cumplido en la entrega de aquellas máquinas que faltaban entregar. Gracias, Yani, por enviarnos esta imagen de Ángel, que verdaderamente es un ángel, trabajando con la computadora del plan Conectar Igualdad. Y por último, las tenemos a Brenda, de 11 años, y Luz Juliana, de 6. Nos cuenta la tía que Luz Juliana le gusta mucho pintar y a Brenda le gusta dibujar. Ellas son del barrio 111 y van a la escuela 532 del barrio La Colonia, el barrio Divino Niño. La escuela se llama Dr. René Favaloro, a quien le hacemos un homenaje por su espíritu cívico. Esta imagen se la manda la madrina, que es Laura, que es de General Belgrano, y aprovecha esta oportunidad de que Brenda y Luz Juliana están mirando también este informe. Decirle que Laura, la madrina, las ama muchísimo, que las extraña enorme, y les cuentan de que en Belgrano se cuidaron, que juntos pudieron superar esa situación que les tocó vivir y que el bloqueo sanitario de Belgrano ya se levantó, que ellos están participando activamente del retorno a Formosa de los formoseños que están por ingresar a partir de mañana en esta épica a la que nos llamó el gobernador y nos cuenta también, querida Brenda y Luz Juliana, que muy prontito volverán a estar con su madrina, que les manda un beso enorme. Muchas gracias a todos y todas por participar de este diálogo diario en el que nos ponemos al día de lo que pasa en nuestra provincia con relación al coronavirus. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.